Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que emplea para bien la palabra de verdad. El propósito de la iglesia del Señor es no estancarse. El propósito de la iglesia del Señor es crecer espiritualmente. Nosotros no podemos pretender que después que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, vamos a ser cristianos nominales, vamos a ser cristianos naturales. Por eso es que vemos millones de iglesias a nivel mundial. Por eso es que vemos millones de personas diciendo: yo soy un seguidor de Cristo, yo soy cristiano. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y la palabra del Señor dice que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. El verdadero cristiano no es el que lo dice, sino el que lo vive. Y Dios nos llama a vivir como cristianos, porque cuando usted vive como un verdadero cristiano, usted honra a Dios, usted glorifica a Dios, usted exalta a Dios. Y así muchos van a querer ser cristianos también, por el testimonio que cada uno de nosotros realmente podemos dar. Es verdad, hay muchas cosas en nosotros que tienen que seguir cambiando. Es verdad, hay muchas cosas aún con las que estamos luchando, gigantes que se levantan en medio de quizás un vicio, en medio quizás de una actitud, en medio quizás del carácter que la persona pueda tener determinado hasta hoy. Pero también es verdad que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. También es verdad que no es con las fuerzas humanas, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para destruir cualquier demonio y cualquier fortaleza que se levante. También es verdad que cada uno puede tener aguijones, y hoy me puede decir: pastor, estoy luchando con aguijones. Tengo aguijones, pastor, que me golpean, que me abofetean. Pero es ahí cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña. Pablo luchando con aguijones y rogó 3 veces a Dios para que se lo quitara. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Pablo: Pablo, bástate con mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco. Entonces Pablo terminó diciendo: no me voy a gloriar en mis títulos, en mis grandezas, en mis conocimientos, en todo lo que he aprendido hasta hoy. Me voy a gloriar entonces y a gozar en mis debilidades, porque cuando soy débil en Cristo soy fuerte, amados. Eso quiere decir que en medio de tus debilidades Dios se está fortaleciendo. Eso quiere decir que nos falta mucho recorrido todavía como cristianos, pero todos los días tenemos que aprender cada día más de Él. Una cosa es que a usted le falte llegar a la meta. Otra cosa es que usted no disponga su corazón, su vida, para llegar a la meta. Dios es el que da el crecimiento. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón disponible, un corazón dispuesto para que Dios trabaje en nuestras vidas. Dios quiere forjar un carácter como el de Él en nuestras vidas, pero Él necesita que nosotros pongamos nuestra disposición, pongamos nuestro tiempo y pongamos nuestra voluntad. Cada domingo que usted venga a este lugar, venga con una disposición clara y venga desde que salga de su casa diciendo: yo voy a llegar de una manera a la iglesia, pero voy a salir mejor. Porque la palabra que Dios me va a dar, la voy a poner por obra el lunes, la voy a practicar inmediatamente al salir de aquí, y esa palabra va a dar crecimiento a mi vida y va a bendecir mi vida y va a bendecir la vida de la familia que me rodea y de los amigos que me rodean. Venezuela necesita una verdadera iglesia. Venezuela necesita verdaderos cristianos. Venezuela necesita que los cristianos, los seguidores de Cristo, los hijos de Dios como usted y como yo, le creamos a Dios y vivamos conforme a su voluntad. ¿Por qué, pastor? Es la pregunta. Porque si usted y yo le creemos a Dios, damos testimonio de ese Cristo vivo que está en nosotros, en el nombre de Jesús, un día Venezuela va a ser llamada República Cristiana de Venezuela, porque vamos a ser instrumentos en las manos de Dios para alcanzar a multitudes. Amado, yo cuando decidí ser pastor, dije: voy a ser un instrumento en las manos del Señor, para que se acabe el comentario de muchos. Antes de ser cristiano y de ser pastor me llegaban y me decían: evangélico, wow. Que después que se meten a evangélico, wow.
Y eso golpeó mucho mi vida, porque hasta el enemigo lo usó para quererme engañar. Si me hubiese dejado llevar por esos comentarios, no hubiese sido lo que hoy soy en Cristo Jesús. Y el Señor me habló y el Señor usó su espíritu para poderme guiar y no dejarme llevar por ese testimonio y ese comentario. Y entendí, amado, que si ahora yo estoy representando a la iglesia cristiana de Jesucristo, yo tengo que decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe y por el amor de aquel que un día se entregó por mí. Y voy a dar lo mejor de mi vida para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él y para exaltarlo a Él. Si no soy perfecto, pero voy a dar lo mejor de mí. Es decir, amados, que más bien cuando nos vean modelar a nosotros en el trabajo, en la universidad, donde quiera que vayamos, la gente quiera decir: yo quiero ser cristiano. Porque es verdad, Él no es perfecto, el único perfecto es Dios. Pero veo que es diferente al resto. Y eso sí podemos ser, diferente a los demás. ¿Y cómo podemos ser diferentes a los demás? Dando testimonio de lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Porque aunque estamos en este mundo, iglesia, no somos de este mundo. Y el gobierno nuestro no es un gobierno humano. Mi gobierno no es un gobierno humano. Mi gobierno está regido por un rey. Y ese rey se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él reina en mi vida, Él gobierna mi vida. Y Él provee a mi vida, amados. Él provee a mi vida y Él provee su vida. Amén. Por eso, amado, creo que hoy les quiero enseñar algo tan importante, porque yo sé que hay muchas personas que desde que se levantan y se ponen a cuentas con todo lo que hacen cada día. Hay personas, quizás usted de los que se levanta en la mañana, lo primero que hace es enviarle un mensajito a su familia, algunos llaman a sus padres, otros llaman a sus amigos, se ponen a cuentas con el chat, se ponen a cuentas con el internet, se ponen a cuentas con todos estos medios de comunicación que podemos tener, todas estas páginas, Facebook, Twitter. Hay muchos que son, cibernéticos. Y desde que se levantan, comienzan a ponerse a cuentas. Tanto que cuando no envían un mensajito al grupo, el grupo les demanda y les dice: mira, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Aparece. Porque ya es como que una rutina. Ya es hasta obligado que se comuniquen todos los días por el grupo. Otros, amados, se ponen a cuentas con sus jefes, se ponen a cuentas con su esposa, su esposo, sus hijos. Y eso está bien, hasta el punto donde realmente no se convierta en una carga, no se convierta en algo que realmente en un vicio. Porque creo que algunas personas han tomado las telecomunicaciones o han tomado las redes y ya es un vicio ya. De hecho, algunos usan el teléfono y ya es un vicio. El teléfono se convirtió en un vicio. Y el teléfono le ha quitado el primer lugar no solo a Dios, a la esposa, a los hijos o al esposo. Es decir, no todo te es lícito, como dice la palabra, pero no todo te conviene. Escudriñenlo todo, dice el Señor, pero retengan lo bueno y desechen lo malo. Pero le digo todo esto, amado, porque nos comunicamos de una u otra manera todos los días. Todos los días hablamos, conversamos, compartimos. Y la pregunta es, en medio del tiempo que tú tienes, porque todos tenemos el mismo tiempo, ricos, pobres, negros, blancos, altos, pequeños, colombianos, venezolanos, americanos, africanos, todos tenemos el mismo tiempo. Y la pregunta es, en medio de todo lo que usted habla en el día y de todo lo que usted se comunica en el día, ¿cuál es el tiempo que usted se está comunicando con Dios? ¿Cuál es el tiempo que usted está apartando para Dios? Por eso el título, enmarcado del mes, porque voy a estar enseñando en todo este mes acerca de cómo comunicarnos o cómo hablar con Dios. Hay personas que me han preguntado, pastor, ¿será que Dios responde? Pastor, pero a mí Dios nunca me ha hablado. Pastor, pero
¿Cómo puede uno hablar con Dios? Me han hecho esas preguntas, amado. Y hoy quiero enseñarte o comenzar enseñándote de que hay dos cosas que el cristiano debe de saber. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Y si usted quiere hablar con Dios, ore. Porque orar es hablar con Dios. Cuando usted quiera hablar con Dios, usted aparte un tiempo en el cronos que Dios nos da en esas 24 horas, y usted aparta su tiempo, así como usted aparta un tiempo para comer, así como usted aparta un tiempo para compartir con su familia, así como usted aparta un tiempo para jugar, así como hay personas que se han disciplinado hasta el punto que, wow, suspenden todo, pero yo tengo que ir al gimnasio. Porque a las 6 de la tarde, de 6 a 8, que no me moleste nadie porque yo estoy ahí en el running. Yo estoy ahí. Miren, yo no hago gimnasio y Dios me tiene como si hiciera gimnasio. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. ¿Ah? Bueno, eso es lo que dice mi esposa, ¿no? Entonces, amado, pero hay personas que apartan el tiempo. Y apartan el tiempo para estudiar, apartan el tiempo para tomarse el café, apartan el tiempo para visitar a la, díganme los jóvenes, ese tiempo es sagrado de visitar a la novia, cuidadito y me quitan ese tiempo. La pregunta es, ¿tienes un tiempo apartado para hablar con Dios? ¿Te estás comunicando con el Señor? Porque me atrevo a pensar que hay muchos problemas en Venezuela. Miren, Venezuela está pasando por una crisis y es una verdad, nuestra fe no niega la realidad. Yo sé que mi fe no niega la realidad, pero así como mi fe no niega la realidad, tampoco mi fe niega al Dios que está por encima de esa realidad, que es todopoderoso y tiene el poder de cambiar la historia de un día para otro. Es decir, sabemos que hay una crisis, pero hay un Dios que está por encima de la crisis. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos pedirle a Dios que haga cosas grandes en mi país, en mi hogar, en mi familia? Hablando con Él. Y hay muchas personas que se han hasta acostumbrado y dicen, no, el ungido es el diácono, ese es el ungido, ese es el hombre. Entonces cuando tienen un problema llaman al diácono. Hermanito, ore, mire, voy a hacer un negocio ahorita. Me voy a meter en un negocio. El negocio es que voy a rapar tarjeta, pero ore para que todo salga bien. Wow. Y viene el diácono y ora. Otros dicen, pastor, necesito que ore, porque mi negocio está mal, pastor. Mi negocio está casi en quiebra y yo quiero que usted ore. Y entonces uno viene y se pone a orar, porque bueno, es parte del trabajo. Y cuando uno termina de orar, eso me pasó un día y dije, ahora antes de orar pregunto, ¿para qué voy a orar? Una vez me llegó alguien y me dijo, pastor, ore, y me puse a orar y después cuando oré, bueno, realmente no me pasó, me lo contaron. El pastor oró. Y después que oró le preguntó al hermano, y dime algo, ¿y de qué es tu negocio? No, el negocio mío realmente es una funeraria, pero últimamente no han llegado clientes. Y bueno, pastor, la idea es que me lleguen clientes. Dios mío, el pastor orando para que se muera la gente, tremendo. ¿Ah? Pasa, amados. Entonces hay que preguntar. Cuando usted a alguien le pida oración, usted pregunte, ya va, pero no va a ser que sea, sí, no vaya a ser que sea para que llegue producto porque voy a bachaquear. Es decir, uno no sabe. Pero lo que les quiero decir es que la oración es importante en nuestras vidas. La palabra enseña que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él enseñó muchos temas. Él enseñó del matrimonio, Él enseñó sobre los hijos, Él enseñó sobre las finanzas, Él enseñó sobre la vida eterna, Él enseñó sobre el infierno, Él enseñó de muchos temas. Pero cuando usted lee los evangelios minuciosamente, usted se va a dar cuenta que hubo dos temas principales de los que el Señor Jesucristo más enseñó. ¿Y sabe cuál fue el primer tema? ¿Sabe cuál fue el tema principal del cual el Señor Jesucristo enseñó cuando estuvo en la tierra? La oración. Y el segundo, la fe. Es decir, Jesús sabe, nuestro Dios sabe, que usted y yo necesitamos aprender qué es la oración. Necesitamos realmente aprender a orar. Necesitamos conocer lo que significa la oración. La oración no lo hacemos por rutina. No oramos porque somos evangélicos.
No oramos porque somos religiosos. No oramos porque, bueno, es una manera de cumplir con algo. No, porque es importante la oración. Traté de anotarle, reflexionando en el Señor, anoté varios aspectos. Pueden haber más. Quizás usted tiene otros. Pero yo quiero darle unos que considero en mi vida. Lo he aprendido en mi vida cristiana. ¿Por qué necesito orar todos los días? ¿Por qué necesito apartar un tiempo de oración? ¿Por qué debo crecer en la oración? ¿Por qué Dios quiere que yo aprenda a orar? Amado, porque lo primero que tenemos que entender es que orar es hablar con el Padre Celestial. Orar es hablar con Dios. Orar es poder tener una comunión y una conexión con aquel que está por encima de todas las cosas. Me conviene estar bien en oración con Dios. Me conviene orar todos los días, porque cuando yo oro, yo me conecto con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el que puede sanar, restaurar, bendecir. Es decir, usted no se va a comunicar con cualquiera. Porque otra cosa es que usted me diga, pastor, pero bueno, usted me está hablando es que orar es hablar con el presidente de los Estados Unidos. Ah, bueno, pero ese es un mortal como yo. Pero usted se va a comunicar con el Dios Todopoderoso, que si usted tiene una enfermedad y usted ora y está en el propósito de Dios, usted puede ser sanado instantáneamente. Que si usted necesita un empleo y usted le pide, mire, Él es el empresario por excelencia. Él es el dueño de todas las empresas. Si usted tiene palanca, déjeme darle una buena noticia. Hay uno que es la palanca más grande y ese se llama Jesucristo. Y la buena noticia es que usted puede hablar con Él sin intermediarios. Tremendo eso, amado. Usted no necesita intermediarios. Usted para hablar con el presidente de Venezuela, bueno, usted tiene que comenzar buscando intermediarios. ¿Es o no es? Pero hablar con uno que está por encima de los presidentes, por encima de los reyes, por encima de los faraones, por encima de todo, usted lo puede hacer en este mismo instante. ¿Y cómo hay personas que se pierden esa oportunidad? ¿Y cómo hay personas que se pierden esa bendición? Cuando surgen las emergencias, la oración nos da dirección clara y oportuna que elimina cualquier confusión. Sabremos qué hacer. Le conviene orar, amado, porque cuando surge una emergencia en su vida y usted ora, esa oración Dios la va a usar para direccionar su vida y para decirle a usted lo que usted debe de hacer. La oración además evita que tomemos decisiones equivocadas. ¿Cuántas personas toman decisiones equivocadas porque no oran? Hay personas que están tomando malas decisiones porque no oran. La oración elimina nuestras preocupaciones y angustias y afanes. Hay personas que viven afanadas, angustiadas, preocupadas. Y usted hace una estadística y le aseguro que la gran mayoría o todas las personas que están angustiadas, preocupadas y afanadas es porque no tienen un hábito de oración en su vida. Porque cuando usted se levanta en la mañana, miren, póngalo por obra. En medio de sus problemas, párese todas las mañanas y encomiende a Dios su camino. Confíe en Él y usted va a ver que Él va a hacer. Porque la oración es para eso, amado. La oración produce calma y paz. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanados, sino que más bien sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios en oración y en ruego y con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará con ustedes en Cristo Jesús. Mire, cuando usted ora, usted comienza a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y las cargas se van, las preocupaciones se van, y todo bicho que venga por ahí se va en el nombre de Jesús. Amén. La oración invita a Dios a tus actividades y te guía. Cuando uno ora, lo que uno le está diciendo a Dios es: Señor, yo te invito a este día. Señor, yo te invito para que en este día tú comiences a caminar conmigo. Señor, yo te invito para que en esta noche tú puedas velar mis sueños y tú puedas cuidar de los míos y cuidar mi hogar y cuidar mi familia. Cuando uno ora, uno lo que está es invitando a Dios, meter a Dios en la ecuación. Que hacen muchos, se levantan en la mañana y dejan a Dios fuera de la ecuación. Por eso es que le va mal. Por eso es que
andan todos asustados. Usted no ve que hay personas que a veces se paran en una esquina y andan. Pero bueno, ¿qué le pasa? Y uno les pregunta, mira, ¿tienes enemigos? No. Andan todos atribulados. Otros se acuestan a dormir y son como Pedro Angustia. ¿Cómo es? Gerardo Angustia. Carlos Angustia. Hay gente así que se acuesta y comienza a ver fantasmas. Entonces sale el hijo llorando. Papi, sonó algo en la cocina. Y se arropa. No. A dormir todo el mundo. Y es el varón de la casa. Y es el padre de familia. Por eso es que vemos muchos hijos hoy en día que son atemorizados y son realmente, amados, golpeados por demonios. Por eso vemos hogares que escuchan que suenan techos y escuchan que se levantan, ven brujas y se imaginan miles de cosas. Y claro que existe el mal. Pero ¿sabe por qué eso ocurre en un hogar? Porque no se ha parado uno ahí que diga, ya va, es verdad que existen los demonios y que existe el mal. Pero dice mi Biblia que Cristo los venció en la cruz del Calvario, que los exhibió públicamente y en esta casa reina el Espíritu Santo de Dios. Esos demonios tienen que huir de su casa. Pero tienen que levantarse en fe. ¿Y sabe por qué eso ocurre? Porque no oran. No oran, amados. Andan todo. Pero cuando usted le cree a Dios y usted ora al Señor, ¿sabe qué? Le va a dar paz a su familia, a su vida. Que usted se acueste hoy y diga, ahí con su esposa o su pareja, o ahí con su almohada, porque algunos lloran es con la almohada. Y la almohada, cuando yo me casé, amado, yo me llevé la almohada, porque esa fue mi paño de lágrimas. Dios mío, si las almohadas hablaran, ¿verdad? Dios santo, pero todas las noches yo me acuesto y antes de acostarme digo estas palabras, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Amado, y eso le da una paz a mi vida. No hay una noche que yo no recite ese salmo. No hay una noche en medio de todo lo que hablo con el Señor, amén. Pero también la oración, amados, mediante la oración Dios nos da la confianza. La oración afina nuestro discernimiento. La oración nos da la perspectiva de Dios. Es decir, la oración afina nuestro discernimiento. Hay personas que cualquiera los engaña. Y lo peor es que lo engañaron una vez y lo engañan 30 veces y sigue siendo engañado. Eso no disciernen nada porque no oran. Hay gente que los han engañado 100 veces y los siguen engañando porque no disciernen nada. Pero cuando usted ora, usted va a ver cómo el Espíritu Santo le va a dar discernimiento. La oración nos da la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva humana, pero cuando usted ora y le cree a Dios, usted va a ver la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios siempre es mayor que lo que el hombre ve, porque realmente los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. La oración fortalece nuestras vidas. Hay personas que andan todas ahí que, andan arrastrando la pierna. Y se paran desde que se paran quejándose y se acuestan quejándose. No, en verdad hay personas así. En vez de quejarse, ore para que usted vea que Dios puede sanar sus heridas y fortalecer su vida. Amén. Y la oración nos ayuda a enfocarnos en lo bueno y agradable. Hay gente que está pendiente de lo malo. Porque no ora, está desconectado de Dios, pero cuando usted se conecta con Dios en oración, usted va a pensar en lo bueno y agradable. Y la oración previene el desánimo. La oración, amado, es eficaz para prevenir el desánimo. Y otro punto importante que les quise dejar como importancia de la oración abre puertas de oportunidades. Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3. Vamos a leerlo rápidamente. Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice Colosenses 4, 2 y 3? Miren lo que dice. Dice, perseverad ¿en dónde? En los parley. Perseverad en los quinos.
Perseverar en los partidos políticos. Perseverar en el gobierno. Perseverar en la oración, velando en ella con acciones, orando también al mismo tiempo por ¿quiénes? Por nosotros, para que el Señor nos abra ¿qué? Puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Es decir, cuando usted ora, las puertas se abren. Y no solo la puerta de la palabra, cuando se abre la puerta de la palabra, se abren todas las puertas en el nombre de Jesús. Amado, la oración es importante. Le di algunos tips para decirle realmente la importancia de la oración. Ahora quiero que vayan conmigo a Marcos rápidamente, porque hoy vine a enseñarles. Repito, mi deber es orar por ustedes, pero también tengo una responsabilidad delante del Señor, y es orar por ustedes. Amén. Quiero que vayan conmigo rápidamente y quiero Lucas capítulo 11 verso 24, ya que están en Marcos capítulo 11 verso 24, miren lo que dice: por tanto os digo, ¿quién está diciendo esto? El Señor Jesús. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os. Por tanto os digo que algunas cosas, ¿qué dice el Señor Jesús? Que todo lo que nosotros le pidamos orando, que tengamos fe, que creamos que lo vamos a recibir y Él lo va a hacer. La pregunta es, ¿por qué hay cosas que usted aún no ha recibido? Y ya les enseñé la importancia de la oración. Nos conviene orar por muchas razones que ya les dije y otras que usted puede sumar. Eso le da paz, eso le da confianza, eso le ayuda a discernir los problemas, eso le hace un cerco alrededor de usted y su familia, eso hace que Dios sea el que dirija sus pasos, eso sana, eso restaura, eso le da ánimo, eso le da confianza, eso reprende al enemigo. La oración permite todo eso y mucho más. Ahora la pregunta es, ¿será que todas las oraciones son escuchadas por Dios? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todo lo que le pidamos al Padre en oración, creyéndolo, el Padre lo dará. La pregunta es, ¿por qué si muchos le han orado, no lo han recibido? Porque uno tiene que aprender a orar. Porque no es orar por orar. Porque la misma palabra, el Señor nos enseñó a orar. Por eso quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 11. Y en Lucas capítulo 11 usted tiene que tener la humildad que llegaron a tener los discípulos. Por eso ayer, cuando le daba las clases al liderazgo, yo llegué a casa y le di gracias a Dios por los líderes. Y oré por una hermana que ayer el Señor me mostró, y cuando preparaba el mensaje anoche, me la trajo el Espíritu Santo. Siempre Jesús andaba atrás de los discípulos para enseñarles. Siempre el Señor, usted lee la Biblia, usted lee cómo el Señor se dirigía y Él siempre andaba enseñándoles en parábolas. Jesús siempre atrás de sus discípulos enseñándoles. Lo sigue haciendo hoy en día, ¿sabía? Todos los días el Señor nos busca porque nos quiere enseñar algo. Pero ¿qué hacían los discípulos muchas veces? Estaban ahí, pero este es un caso particular donde los discípulos humildemente le pidieron al Señor, Señor, enséñanos. Y ese es el gran problema que ocurre muchas veces, hasta en la iglesia del siglo XXI. Como pastor, o los pastores, siempre creo que tienen que buscar enseñar, pero muy pocas ovejas se acercan al pastor. Aún líderes, muy pocas, a veces se acercan a decirle, pastor, enséñanos esto. Algunas veces por temor, y no sé por qué. Puede ser infundido. Otras veces puede ser por falta de humildad. Ayer me impactó una hermana que en medio de la clase es la líder, es la directora de la escuela de teología de la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur. Y la directora de la escuela de teología de la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur ayer humildemente se levanta y dice, pastor, enséñeme, ¿cuándo fue que Dios comenzó a forjar un carácter en él? Eso es humildad. Porque siendo la directora, pudo haberse callado. Pudo haber dicho no, que haga otro esa pregunta. Pero a ella no le importó que estuvieran alumnos de ellas
Estaban alumnos de ella aquí. Y hizo la pregunta, eso es humildad. Y eso es lo que Dios quiere que todos tengamos. Y que cuando nosotros realmente no sepamos algo o tengamos duda de algo, Dios siempre va a poner a tu lado a alguien para orientarte y para guiarte. No seas como los alumnos de universidades, que a veces cuando llegaba, entonces no habían preguntas. Y una vez me dijeron, pero este sí es preguntón. Bueno, porque a mí me interesa aprender. Y entonces los que no les gusta aprender, se quejan de los que sí quieren aprender. Y la invitación que le hago a ustedes hoy, aunque tú hayas llegado hoy por primera vez, aquí estamos para servirte. Y todo lo que quieras aprender de la Biblia, aquí estamos para enseñarte en el nombre de Jesús en humildad. Amén, porque todos tenemos que aprender. Y miren esto, dice el capítulo 11 de Lucas. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Jesús oraba, ¿sí o no? Jesús es Dios. Wow, Jesús siendo Dios oraba, ¿cuánto más usted y yo? En un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Quiere decir que a orar se aprende, amado. Dígale al que tiene a su lado, hermano, a orar se aprende. Claro. Hay personas que una vez yo le llegué a alguien, hermano, enséñame a orar, hace años. ¿Y saben lo que me dijo? Soy tapado. Orar es rezar, ponerte a hablar con Dios. Wow, tremenda enseñanza me dio. ¿Ah? Y cuando yo leo este pasaje, yo puedo ver la humildad de los discípulos pidiéndole a Dios, Señor, enséñanos a orar. Quiere decir, padres, que ustedes tienen que enseñar a sus hijos a orar. Quiere decir que ustedes no pueden pretender que sus hijos aprendan solos. Ustedes pueden enseñar a sus hijos a orar. Usted puede enseñar a su esposa a orar. A orar se aprende. Y miren lo hermoso de esto. Dice, y él les dijo, cuando oréis, ahora quiero que vayan a Mateo capítulo 6, porque es parte, pero Mateo lo explica de una manera general. El verso 5. Los discípulos querían aprender a orar. Si hay personas que no sabían cómo orar, o si hay personas que creían que orar era orar y ya está. Por eso es que hay oraciones que Dios no está respondiendo, porque tenemos que saber orar. Por eso es que hay oraciones que Dios no ha respondido en su vida, porque no es orar por orar. Y Dios nos enseña aquí cómo tenemos que orar. Y hoy quiero que usted se vaya con la enseñanza de cómo usted debe de orar delante de Dios. Porque si Él dice en Marcos capítulo 11, verso 24, que lo leímos, que todo lo que pidamos en oración creyéndolo, Él lo va a hacer, porque hay oraciones que Dios no me ha respondido, porque no estamos pidiendo bien, porque no estamos orando bien. Y si usted no ora a Dios conforme a su voluntad, sino conforme a su voluntad, entonces quien le va a responder es el hombre, no Dios. Porque Dios responde lo que usted le pida conforme a como Él lo ha dejado. Y cuando se trata de pedirle algo a Él, tenemos que hacerlo conforme a su palabra y no conforme a los criterios míos. Amén. Entonces hoy le quiero dejar la enseñanza de cómo usted debe orar delante de Dios. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 5, capítulo 6, verso 5, dice, y cuando ores, no seas como, condición número 1, cuando vaya a orar, no se presente a Dios como los hipócritas. Y el Señor lo aclara, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su. Eso es otra gran mentira que me hicieron creer por años. Yo quiero que me enseñen a orar. Y comienza el teoloco. Porque en el original, porque aquí en arameo, porque, amado, no. Mi Dios es un Dios grande, sobrenatural, pero cuando enseña a sus hijos, lo hace de manera tan clara, tan sencilla, que Él quiere que todos aprendamos. Seamos doctores, seamos abogados, o seamos aquellos que de pronto, por errores de sus padres,
por problemas gubernamentales, no tuvieron la oportunidad de llegar a ser ingenieros. Ese es el Dios de la Biblia, ¿sabía? Es el Dios que su palabra es para todos, de manera general, y no hace acepción de personas. Y lamentablemente, si eso no lo entendemos, hay muchas personas que cuando tienen un conocimiento general de la Biblia y quieren enseñarle algo a alguien, comienzan a lucirse, pues. Porque dice en el arameo, en el hebreo, y la persona sale como condorito. Déjame decirte que aquellos que hoy vienen por primera vez y que hoy quieren aprender a orar, no se me complique. Así tan sencillo como el Señor lo está explicando. Es decir, no seamos hipócritas cuando nos presentemos a Él. Cuando vamos a orar, no hagamos como dice Él, como esos que se lucen y comienzan: excelentísimo Padre de la gloria, aleluya, porque tú eres el... Ay, comienzan, Dios mío, para que todo el mundo lo vea. Y dígame si sueltan ese léxico, esa verborrea de wow, sueltan esas palabras. Entonces el que no ha aprendido a orar ve eso y dice: Dios mío, yo no voy a poder llegar ahí. No, desiste. No, yo, mío. Y dígame si la voz que tiene, menos. Porque si la voz que tiene, eso es como los adoradores, los cantantes. Porque eso también una vez me lo hicieron creer hace como 3 años. No, hermano, que cuando usted le vaya a cantar a Dios, hermano, esos gallos que usted suelta, cállese. Y yo llegué a mi casa y dije: no canto más, ¿verdad, chico? Ese don no me lo dio Dios a mí. Pero cuando leí su palabra, entendí que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Él no ve mi garganta ni ve mi voz. Él ve mi corazón, amado. Y cuando Él ve el corazón de usted, adórelo. Con gallo o sin gallo, adore al Señor. Adore al Señor. Gloria a Dios por lo que tienen el don. Eso es otra cosa. Pero a mí nadie me va a quitar la adoración a mi Señor. Con gallo o sin gallo, gloria a Dios. Amén. Sí, porque es lo mismo aquí. Miren lo que sigue diciendo. Lo primero es que no seamos como los, sino más tú. Miren, aquí está el consejo de Dios. Más tú cuando ores, entra en ¿qué? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué está diciendo el Señor? Que busquemos una comunión con Él. Que cuando adoremos al Señor y cuando oremos al Señor, realmente que sea en comunión con Él, en íntimo con Él. Usted y Él. No mire para los lados. Usted y Él. Ore al Señor. Y sigue diciendo el verso 7. Y orando no uséis como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán. Es decir, Él nos dejó un modelo de oración y ya lo vamos a ver rápidamente. Pero ¿qué han hecho muchas personas? Han tomado el modelo y lo han hecho vana repetición. Él no nos dejó ese modelo para usted hacer vana repetición. Y ya le voy a explicar, y el mismo Señor Jesús lo está aclarando ahí. Cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones. Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, 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 Padre nuestro que estás en los cielos. Mío. Eso lo está enseñando el Señor, no hagamos vanas repeticiones. Y le voy a poner un ejemplo a los esposos, a los enamorados que están acá, novios. Usted se imagina que mi esposa venga y me diga mañana: mi amor, dime algo bonito. Y yo le diga: mi amor, tú eres mi cielo. Y al rato: dime algo, mi amor, mi cielo. Dime algo, mi amor, mi cielo. Mi cielo. Mi cielo. Mi cielo. Mi cielo. Va a llegar un momento donde va a decir mi esposa: ya, chico, ya. No tenéis otra palabrita que me podáis decir. Es decir, ¿me ama sí o no? Pero ¿será que yo no me puedo expresar ese amor? No se lo puedo expresar de esa forma y de otras formas. ¿Se imagina que todo el tiempo usted repita la misma palabra? El Señor Jesús lo está enseñando. No usemos vanas repeticiones. Amén. Y dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, aquí viene lo bueno. ¿Está preparado, verdad? Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Pero vamos por parte. Vosotros pues oraréis así. Lo primero es no ser un hipócrita delante de Dios. Cuando usted vaya a orar, sea sincero delante de Él. Porque Él conoce todas las cosas. A Él nadie lo puede engañar. Él sabe todos sus pecados. Él sabe todos mis pecados. Él sabe cuáles son los vicios. Él sabe. Usted tiene que estar consciente de eso, amén. Lo segundo es no ser como los gentiles, vanas repeticiones. Por eso vemos personas que comienzan con vanas repeticiones y yo me acuerdo cuando yo, antes de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, yo cometí un pecado y fui y me confesé y me dijeron, bueno, reza ahí 50 Padre Nuestro. Yo recé 50 Padre Nuestro, salí de ahí y seguí siendo el mismo pecador. Lo hice peor. Es decir, no se trata de vanas repeticiones. Es lo segundo que tenemos que estar conscientes. Lo tercero, entramos en la oración modelo. Amén. ¿Cómo comienza el Señor? Padre nuestro. Cuando comienza la oración con Dios, lo primero que hay que reconocer es quién Él es. Es decir, cuando usted vaya a orar, usted se prepara y usted entra con sinceridad. Donde usted quiera orar, en el baño, en el cuarto, aquí, pero usted entre con sinceridad. Y cuando usted comienza la oración, lo primero que nos enseña es reconocer quién es Él. Padre, 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 es decir, Él es mí. Usted puede decir, Él es mí. Porque hay muchos que comienzan a orar. Bueno, yo no sé, por ahí me han dicho que tú eres el que está allá arriba, el chibúo. Dicen que, no sé, yo de verdad necesito un carro. Yo necesito que esa muchacha me pare. Yo tengo problemas de adicción, de problemas, de cosas, pero no sé quién eres tú. Tú eres el chibú, no sé si estás allá, estás aquí. Wow. Amado, esa oración, porque Dios nos ha dejado un modelo. Entonces aquí viene una pregunta clave. ¿Quiénes son los que realmente comienzan a emplear este modelo? Aquellos que reconocen a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Aquellos que realmente reconocen a ese Dios que es un Dios de misericordia, pero también es un Dios clemente en misericordia, pero es un Dios también de ira. Es un Dios que también perdona pecados, pero que nos permite vivir las consecuencias de ese pecado. Él es el Padre por excelencia y a Él tiene que haber reverencia. Hay personas que quieren orar a Dios sin reverencia y quieren orar a Dios. Usted se imagina, agarran con la botella de ron. Bueno, yo no sé, pero no. Que Dios los escucha, es verdad, porque Él es Dios. Pero estamos hablando del Dios que ve la disposición del corazón. Porque aunque alguien esté con una botella de ron y esté en vicio, cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado, esa persona lo primero que hace es botar la botella de ron. Se postra, borracho, sí, se postra. Pero ahí comienza el Espíritu Santo a hablarle a él en su corazón, a convencerle de pecado. Y al otro día esa persona comienza a orar conforme al modelo de Jesús. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Entonces, ¿cómo comienza mi oración? Padre, Él es mi Padre. Comience primero dándole a Él la gloria y la honra. Lo segundo, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Sabe qué significa santificado sea tu nombre? Venga a nosotros tu reino. Adoración a Él. Cuando usted le dice a Él, santificado sea tu nombre. ¿Se imagina un hijo que le llega al padre? Imagínese un hijo que le llega al padre, que necesite algo y que le llega al padre. Buenas noches. Necesito plata. ¿Y qué es lo que va a hacer el padre? Ay, pero ya va la bendición, ya va un abrazo, ya, ¿qué te pasa? Y así hay muchos que quieren orar a Dios. Necesitan algo, quieren algo, entonces se le presentan a Dios y no comienzan a adorarlo. Y miren, es tremendo, y eso me pasa a mí como padre, con Valeria. Valeria llega, y Valeria sabe hacerlo mejor que los otros dos hermanos.
Porque ella llega y comienza, papito bello, tú eres mi papito, yo te amo mucho a ti. Y yo, mami, gracias, bebé. Y yo le digo, mami, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo ayudarte, bebé? Cuando la Biblia dice, santificado sea tu nombre, lo que el Señor está enseñándonos es cuando nos presentemos a Él, primero que reconozcamos quién es Él. Él es mi Padre. Él es mi Padre, iglesia. Y cuando yo me presento a Él, Él es tu Padre. Él es Padre nuestro. Y digo, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. Tú eres grandioso, tú eres el Dios, Señor, de misericordia, de amor. Yo comienzo ahí, comienzo a drenar, pues. Pero comienzo, ¿qué? A admirarlo. Y comienzo también a ¿qué? A adorarlo. Es decir, usted tiene que comenzar a adorar al Señor. Y la adoración no solamente va en palabras, pueden haber cánticos, pueden haber alabanzas. Cuando usted vaya a orar, usted, si usted quiere, ponga una alabanza. Mire, la adoración con alabanza, la oración con alabanza y con adoración es poderosa. Si no, pregúnteselo al rey Josafat, que estaba en medio de una guerra, estaba sitiado. Y de pronto le dijeron que estaba sitiado y que no había nada que hacer. ¿Y saben lo que se le ocurrió al rey? Se le ocurrió orar y le dijo a sus soldados, oren y salgan, ¿y qué vamos a decir? Y digan gloria a Dios, adoren al Señor. Y dice la Biblia que cuando adoraron al Señor orando, dice que los enemigos comenzaron a matarse entre ellos mismos. Pero si no, pregúntenselo a Silas y a Pablo. Dice que lo agarraron y lo llevaron a una cárcel. Y dice que Pablo y Silas estaban amarrados con cadena. Y dice que en medio de esa tortura y en medio de esa desesperación, Pablo comenzó a orar y Silas a orar a Dios. Y comenzaron a cantarle y a adorarle al Señor. Y dice que hubo un terremoto y los simientes de la cárcel se quebraron. Es decir, cuando usted ora adorando al Señor, cosas grandes van a suceder en su vida. Cosas grandes van a suceder, amados. Es decir, la oración, lo primero, reconocer que Él es mi Padre. Y eso hace intimidad con Él. Lo segundo, adoración a Él. Lo tercero, ¿qué dice? ¿Qué dice? Venga tu reino, hágase tú como en el cielo. Cada vez que usted ore, usted tiene que entender que esa oración, Dios quiere que usted termine diciéndole, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque hay gente que ora, pero ora obligando, queriéndole doblar el brazo a Dios. Bueno, Señor, y si tú no me haces esto, Señor, yo no voy más a servir. Bueno, yo no voy más. Señor, si tú no cambias a este hermanito, a mí no me van a ver más en este ministerio. Señor, y si esto no, si tú no me sanas, Señor, entonces, bueno, búscate a otro. Y hay gente que ora pretendiendo que Dios tiene que responderle sus oraciones. Y no es así. La Biblia dice, Señor, hágase tu voluntad. Y no. Y si hay oraciones que usted hace bajo este ejemplo, bajo este modelo, y esas oraciones usted no las recibe como usted lo esperaba, déjame decirte una gran verdad. Una vez me dijeron, Dios no responde a algunas oraciones, Dios responde todas las oraciones de sus hijos. Lo que pasa es que unas son positivas y otras son un silencio que Dios, usted cree que Dios no respondió. No, sí respondió, lo único es que no permitió que pasara nada, ya está respondiendo, porque Él lo ama. Y lo mejor era eso para su vida. ¿Oyó? Lo tercero, sigue diciendo aquí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan, ¿de quién es el pan? ¿De quién es el pan? ¿Y quién lo tiene? Esto es tremendo, amado. ¿El pan es de quién? No, pero aquí está diciendo, el pan. Miren lo hermoso que es Dios, que cuando Jesús nos enseña a orar, Jesús nos enseñó a que le pidamos al Padre el pan que ya el Padre nos dio, es nuestro, pero lo tiene Él. ¿Y cómo yo hago para que Dios me dé aquello que yo sé que es mío, pero que lo tiene Él? Tengo que pedírselo.
¿Y cómo tengo que pedírselo? Con fe. ¿Por qué ese pan muchas veces no llega a tu casa? Si ese pan es tuyo. Ese pan es tuyo, ese alimento es tuyo, lo dice la Biblia. El pan nuestro. Entonces el pan es mío. Por eso la misma Biblia enseña que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque hay una promesa que hay pan en abundancia en el cielo. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. ¿Y cómo es que hay hogares que no tienen nada que comer? ¿Y cómo hay hogares cristianos que están pasando hambre? Porque no lo están pidiendo con fe. Porque no lo están haciendo en el modelo de Jesús. Porque están desconfiando quizás de su palabra. Porque están dejando de obedecerle. Pero cuando tú le das la gloria a Él y te comprometes a vivir para Él, eso significa decirle: Señor, tú eres mi Padre y por encima de ti no hay nada, Señor. Tú eres el único en mi vida. Lo segundo es: yo te adoraré, Señor, con plata o sin plata. Gloria a Dios, Señor. Yo te alabo, yo te danzo, Señor. Yo te honro, Señor. Yo voy a vivir adorándote. Mi vida entera es una adoración para ti. Lo tercero que yo voy a hacer, Señor, es vivir por fe, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Señor. Y yo tengo fe que si a ti te place, ese pan va a llegar a mi casa hoy en el nombre de Jesús. Y mis hijos no van a pasar hambre, mi familia no va a pasar hambre, porque ese es el pan nuestro. Lo cuarto, iglesia, lo dice más adelante, dice. ¿Qué dice en lo cuarto? Wow, aquí esto está bueno, pero se pone mejor. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros. Mire, nunca se presente delante de Dios a pedirle algo con una cuentica por ahí que usted no ha arreglado. Y por eso vemos que hay oraciones que no están respondidas. Porque hay personas, y yo me voy a meter ahí, que a veces pretendemos, como hijos de Dios, presentarnos a Dios a pedirle algo de hipócrita y no hemos perdonado al hermano. Y es una condición. Dios no va a responder mi oración si yo no aprendo a perdonar a aquel que me ha ofendido o que yo ofendí. Amado, es una condición. Y yo les quiero decir esto muy, pero muy responsablemente. Si usted le ora a Dios todos los días, pero usted tiene rencor, amarguras, y hay personas que usted no ha perdonado, quizás por eso usted no ha visto sus oraciones respondidas. Pero comienza a perdonar a partir de hoy. Cuando yo entendí esto, saben, el perdón le costó al cielo la vida de Jesús. El perdón es muy importante para el Padre, porque por el perdón a la humanidad es que Jesús murió como murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo vamos a pretender nosotros que vamos a pedirle algo a Dios teniendo raíces de amargura, siendo hipócrita y no perdonando a otro? Usted va a orar y todas las oraciones que usted haga van a salir, pero no creo bíblicamente que Dios responda a oraciones si no hay perdón en los corazones de los hijos de Dios. Amén. Dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Rápidamente ahí en Mateo capítulo 6, verso 14, miren cómo Jesús hace énfasis. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿os perdonará también a vosotros vuestro Padre? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No nos presentemos delante de Dios a pedirle algo sin antes perdonar. Y el Señor hace énfasis y termina diciendo, sigue diciendo ahí y dice más: porque tuyo es el reino, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por último, usted cuando ore tiene que entender, cuando usted ore, tiene que entender que el que permite que algo toque su vida, bueno o malo, no es el diablo, es Dios. Que el que tiene poder y autoridad para bendecir
y para maldecir es Dios. A quien usted y yo tenemos que tenerle temor no es al diablo, es a Dios. Porque así como Dios permitió que llegara a Job toda esa calamidad, fue Dios el que le dijo al enemigo los límites, hasta dónde podía llegar. Lo que le quiero decir con esto es que en su oración no nombre al diablo, que en su oración no piense en el enemigo, porque hay cristianos aún que cuando oran nombran más al enemigo que a Dios. Y comienzan a reprender, y yo reprendo, yo esto, y yo aquello, y dicen yo. Y eso no es el modelo de Jesús. Lo que Jesús nos enseña es pedirle al Padre, Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Al Padre, usted no tiene nada que pedirle al Señor. Hay una canción que estoy analizando mucho como pastor, y a mí me gusta la canción, de hecho la he cantado, aquí la hemos colocado, pero la estoy examinando minuciosamente. Y es la canción que dice, Jehová pelea y sabe pelear, Jehová pelea y va a ganar. Si le metemos la lupa a esa canción, ¿cómo es eso que Jehová pelea y va a ganar? Si ya Cristo ganó, si el diablo está debajo de mis pies y el Señor venció, Él no tiene que pelear nada, ya Él venció, amados. Los que tenemos que pelear somos nosotros, la carrera de la fe, la batalla de la fe, pero Él es Dios, Él es todopoderoso. Y a veces hasta cuando oramos mal, porque le damos más autoridad al enemigo que al mismo Dios todopoderoso. Y usted tiene que saber quién es el Dios que está con usted. Y voy a ir más allá. Cuando uno lee Apocalipsis, uno se da cuenta que ya en los tiempos escatológicos, cómo se va a vencer al enemigo. Dice la Biblia que Dios desde su trono enviará a Miguel y a sus ángeles para atar al enemigo y echarlo al fuego de azufre. Es decir, Dios ni se va a ensuciar las manos, porque Él es Dios. Un ángel es el que va a tomar al enemigo y lo va a echar ya y lo va a colocar ahí donde Él va a estar por la eternidad. Pero eso es en el tiempo de nosotros hoy. Pero déjame decirte, en el tiempo de Dios, ya el diablo está en el lago de azufre y de fuego. En el tiempo de Dios ya nosotros estamos con Cristo reinando en el nombre de Jesús. En el tiempo de Dios ya la iglesia está victoriosa con Cristo Jesús. En el tiempo de Dios ya fuimos raptados en el nombre de Jesús. Es decir, nada pasa si mi Dios no lo permite, amados. Quiero cerrar con esto. Número 1, preséntese delante del Señor con un corazón sincero. Número 2, no se trata este modelo de repetirlo. Jesús nos dejó un modelo para enseñarnos cómo debemos de dirigirnos a Él. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando voy a orar, lo primero que tengo que entender es que tengo que verlo a Él. ¿Quién es Él para mí? ¿Y quién es Él para mí? Él es mi Padre. Cuando se dirija a Dios, cuando usted vaya a orar, cuando usted vaya a pedirle algo, antes de pedirle, ya Él sabe lo que usted necesita. No se vaya, Señor, tengo este problema, tengo estas necesidades. No, comience con el modelo que la Biblia nos enseña. Comience diciéndole, Padre, yo soy tu hijo. Padre, tú eres el único en mi vida. Padre, yo sé que así como los padres aman a sus hijos, cuánto más tú. Padre celestial, tú eres el Padre por excelencia. Tú eres ese Padre bueno, ese Padre que sabes dar buenas dádivas, ese Padre de misericordia. Señor, te adoro. Señor, te amo. Señor, recibe este cántico. Hay momentos en donde usted de pronto va a sentir en el Espíritu cantarle. Señor, tú eres el Hijo de Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Usted comienza a adorarlo. A ti sea la alabanza, Señor.
Recibe, Señor, esta adoración de tu Hijo. Recibe, Señor, esta adoración, y ahí el Señor va a comenzar a tratar con su vida. Y luego, lo tercero que podemos ver ahí es que después de la adoración, usted puede comenzar las peticiones. Señor, dice tu palabra que tú eres el que da el pan nuestro de cada día. Señor, dánoslo hoy. Señor, tengo necesidades. Señor, yo sé que he cometido errores. Usted comienza ahí a conectarse con Él, a reconocer sus pecados. Señor, yo sé que he guardado odio en mi corazón. Yo sé que tu palabra dice que el pan nuestro de cada día tú nos lo das, pero que también nos llamas a perdonar a nuestros hermanos. También nos llamas, Señor, a estar a cuentas contigo, Señor. Y si hay algo en mí, un pecado en mí, Señor, si hay pecados ocultos, Señor, si yo le he fallado a mi esposa, si yo le he fallado a mis hijos, Señor, si hay en mí, quizás te estoy pidiendo esto porque quizás haya avaricia en mí. Cuando le vaya a pedir algo material al Señor, siempre dígale: Señor, examina mi corazón. No sea, Señor, que yo te estoy pidiendo un mejor trabajo, porque yo lo que quiero, Señor, es cosas opulentas. Quiero lucirme, quiero que lo vean. Yo tuve un problema hace unos años, y el problema fue que quería una empresa próspera, porque mi hermano también quería una empresa. Y entonces mi hermano monta su empresa, yo la monté y la llamé así: Repuestos y Lubricantes, Ferretería, Repuestos y Lubricantes Balcar. Y miren, Ferretería, Repuestos y Lubricantes Balcar. Así comenzó, así está el registro de la empresa, Balcar. Ferretería, Repuestos y Lubricantes Balcar. Y yo quise acaparar todo. Y vino un día mi hermano y monta una ferretería en toda la esquina. Ahí en toda la esquina, mi hermano, lo amo. Y yo decía todos los días: Señor, mi oración, bendice Ferretería, Repuestos y Lubricantes Balcar, y que la gente llegue a comprar ahí repuestos, ferretería, porque ahora mi hermano le dio por montar una ferretería y me va a quitar el negocio. Y entonces mi oración era esa: que me bendijera a mí, para que me fuera bien a mí, para que así mi hermano viera ventas en mi negocio y él desistiera. Y era una oración equivocada, porque estaba pensando en mí. Era egoísta. Era mi hermano, fíjense, pero había en mí, el enemigo había puesto en mí una semilla egoísta. Y así oré por muchos meses, hasta que un día el Señor me confrontó. Hace años, hace como 7 años, 8 años, me confrontó el Señor. Me sentí como un hipócrita cuando oraba, y reconocí, dije: Señor, verdaderamente yo quiero surgir, porque quiero echar para adelante y quiero que mi hermano monte otro negocio y no ese. Y miren las cosas de Dios. Hoy la ferretería de mi hermano es próspera en ese lugar, gracias a Dios. Mi oración fue invertida y mi oración era: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Ahí entendí: Señor, así como me prosperas a mí, prospera a mi hermano. Señor, así como me quieres ayudar y bendecir a mí, bendice a mi hermano. Y comencé a rogar también por él. La ferretería es próspera, pero Balcar se dedicó exclusivamente a lubricantes y un poquito de repuesto. Pero miren la cosa: Omar quería que fuera ferretería, repuestos y lubricantes. Dios quería que fuera lubricantes y engrases, y así fue. Pero ¿cuál es la buena noticia para mi vida? Y le digo esto como reflexión: que ahora la ferretería es próspera y el lubricante es próspero para la gloria de Dios. Cuando tú oras con la convicción, con el modelo bíblico, no solo va a derramar Dios bendiciones a tu vida,
sino que va a bendecir también a aquellos que te rodean, amados. La pregunta es, ¿hay cosas en tu corazón que no has perdonado? La pregunta es, ¿has dejado espacio en el día para pedirle a Dios, para hablar con Dios y para poder entrar en comunión con Dios? Yo no sé cuántos hoy han recibido esta palabra, pero no me quiero ir sin antes orar por ti.